Continuamos haciendo nuestro semáforo y ahora le damos la bienvenida a Leire Fernández Secubilla, psicóloga de la Universidad de Deusto, validada por la Universidad de Chile, magíster en salud mental infanto-juvenil de la King's College de Londres, en intervenciones psicológicas en el desarrollo y la educación de la UNED y con una amplia trayectoria en clínica atendiendo a niños, niñas, adolescentes y sus familias, además de realizar distintos talleres vinculados con crianza, juego, mindfulness a padres, profesores, familias y coautora junto a Daniel Brignoni Sanfeliz de esta guía de acompañamiento para familias adoptivas, recientemente editado por Editorial Forja. Leire, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros muy contentos de poder hablar contigo porque la verdad es que hablar de adopción probablemente sea un tema que está lleno de prejuicios, ¿no? Uno escucha muchísimo respecto a lo difícil que es, respecto a los niveles de exigencia, etcétera, eh, pero sabemos poco respecto al proceso previo y sabemos mucho menos respecto a lo que pasa después cuando el niño o niña llega a ser parte de esta familia. Siendo ese el panorama desde alguien que la verdad es que no tiene mucha idea, excepto en términos generales del tema, hablemos de por qué les pareció necesario, junto con Daniel, generar esta guía de acompañamiento para familias adoptivas. Mm. Mira, esta iniciativa surgió de Adanil, ella es periodista y es madre adoptiva, y pese a haberse preparado mucho junto con su esposo para la llegada de su hija, les pasó que cuando su hija llegó a la casa, de alguna forma, y a pesar de haber estado en una organización que los apoyó, los formó también, por su lado buscaron apoyos, preparaciones específicas, pero no se imaginaban que cuando su hija llegara a la casa era cuando iban a encontrarse los mayores desafíos, y en ese sentido se dieron cuenta que estaban un poco solos y un poco fruto de su propia búsqueda, del apoyo que ellos mismos tuvieron que hacer, surgió la idea de brindar un acompañamiento que sirviera para todas las familias, que surgiera del viaje que ellos mismos hicieron en la búsqueda de recursos para ella, para ellos, para su hija y para el desarrollo de ellos como familia. Entonces Ada me contactó a mí porque sabía que yo estaba en ese momento en Londres, me estaba formando en adopción y mi foco es la parentalidad. Yo trabajo mucho con niños, con adolescentes, pero siempre a partir de empoderar al adulto, de ojalá hacer un trabajo conjunto con ese adulto que es responsable del niño, de la niña. Y en Londres, además, yo tomé mucho de los enfoques de parentalidad basados en la evidencia, que por un lado son programas para padres que demuestran ser eficaces en no tantas sesiones, y además me gustó mucho los enfoques más comunitarios que confiaban en las capacidades de los padres, en sus recursos. Entonces me pareció que podíamos congeniarnos muy bien y se nos ocurrió hacer la guía juntas, pero incorporando a, por un lado, otras familias, porque para que el material resultara atractivo y también para que otras familias pudieran sentirse identificadas, pedimos testimonios a través de entrevistas y focus group a familias o a personas que fueron adoptadas en Chile, y también pedimos la colaboración de expertas en Inglaterra, en España y aquí en Chile también en el mundo de la adopción. Entonces fue así como surgió el trabajo. Lo empezamos nosotras, pero sentimos que tenemos que agradecer a muchas más personas e instituciones que han colaborado en el fruto final del trabajo. Sí, bueno, y además tu respuesta también explicita la gran cantidad de investigación que hay, ¿no? Que además de la experiencia de tu coautora y tu experiencia como psicóloga, ustedes lo que buscaron fue levantar muchas voces, muchas experiencias diversas para poder involucrarlas en este libro. Ahora, el libro, esta guía, está también organizado por momentos, ¿no? Por desde que surge la idea en una pareja de decir, oye, queremos adoptar, o no solamente en una pareja, también puede ser en personas adultas solas, y hasta el proceso, ¿cierto? Hasta poder tomar una decisión que los lleva hasta el momento, como tú dices, más desafiante de tener ya al niño o la niña en la casa. Ahora,
tratemos de acompañar un poco esa misma lógica que ustedes tuvieron, ¿no? En ese primer capítulo donde ustedes pues, hacen la pregunta, ¿adoptamos? Ahí aparecen también algunas cosas que creo que es importante subrayar y que tiene que ver no solamente con las condicionantes que pone el Estado de Chile, en este caso porque es un libro que está pensando en Chile, para cuáles son las personas que están en condiciones de adoptar según el Estado chileno, pero también ustedes se hacen otro tipo de preguntas que tienen que ver con las condiciones psicológicas, con las razones para adoptar. Hablemos un poquito respecto de eso. Sí, para nosotras es fundamental el hecho de que la adopción comienza con la decisión de adoptar. Y en ese sentido, las personas, las parejas que están pensando en adoptar, tienen que hacer un proceso de reflexión que es lo que tratamos de motivar con la guía a través de distintos ejercicios, no solo de información, porque pensamos que es importante saber, que la gente sepa por qué las personas adoptan, pero también por qué cada persona que lo está considerando lo está haciendo. Y en ese sentido uno puede llegar a la adopción derrotado o derrotada porque tuvo, no sé, hace la semana pasada, por ejemplo, hace unas semanas me contactaba una persona que llevaba 7 intentos de reproducción fallidos en el último tiempo también hay personas que llegan a la adopción como primera vía de hacer familia y sentimos que no hay formas mejores ni peores, pero sí hay que tomar las condiciones con las que se llega a la adopción y tener muy claro el motivo por el que se adopta, porque es el niño quien va a entregarse de alguna forma a estos padres, a estos adultos, y cuanta mayor claridad haya con respecto a esa decisión y a esos motivos, a las expectativas también con las que uno llega a la adopción, el proceso se va a dar con más facilidad y con mayor disfrute también, con mayor fluidez por parte de todas las personas que se involucren. Ahora, poniéndolo así, ¿no? Y a propósito de lo que ustedes también proponen acá en la guía de acompañamientos para familias adoptivas, que hablamos con su coautora Leire Fernández Cubillas, que lo trabajó junto a Daniel Briñoñez Sanfeliz. No quiero ponerlo así, no sé cómo más planteé la pregunta, pero es como, ¿habrá razones más complejas, no quiero decir malas razones, ¿no? Para adoptar, pero habrá razones que tampoco creo que haya razones que van a asegurarte un buen fin, ¿no? Un buen proceso, porque Mm, suena muy, muy difícil todo el proceso, ¿no? Pero quizás separemos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, de alguna manera, razones engañosas que mm. pueden hacer que a las personas se les haga muy complejo el proceso, tanto de la adopción como de luego el habitar, ¿no? Y hacer familia. Claro, y yo creo que en ese sentido es fundamental como poner aquí al centro al niño, porque tenemos que pensar que cuando se adopta es para garantizar a ese niño, a esa niña, su derecho a tener una familia. Entonces, partiendo de esa base, Mm, motivaciones como pueden ser el altruismo, como por hacerle el bien a un niño que no ha tenido oportunidades y yo se las puedo entregar, por ejemplo, podría ser complicado porque ahí no está el niño como niño y con su derecho a formar una familia puesto al centro. Y en ese sentido uno puede tender a romantizar la adopción como un niño que va a llegar con una sonrisa, va a agradecer a estos padres que le adopten cuando no suele ser así, cuando es mm. un niño que ha vivido adversidad desde que estaba muchas veces en la guata de su mamá y que a la hora de construir su historia va a pesar cada vez más. Entonces, por ejemplo, cuando preguntas por algún tipo de motivo que podría ser un poco motivo de conflicto en el proceso, el altruismo o cualquier motivo que no tenga en el centro al niño y las necesidades particulares que tienen los niños que forman familia a partir de la adopción. Sí, quizás es un tremendo desafío, ¿no? Porque en muchos casos tiene que ver con la fantasía que se tiene respecto a la familia, ¿no? Y en ese sentido, la fantasía de decir, bueno, yo estoy en buenas condiciones o con mi pareja estamos en buenas condiciones, podemos proveer de esto, y además porque también es como yo quiero ser madre, ponte tú, que ese fuera el caso, ¿no? Entonces, mi deseo se instala con muchísima potencia y acá Claro. no se trata del deseo de uno. Claro, claro, y esos deseos se pueden conciliar también, porque al final la adopción tiene que partir por el deseo de formar una familia o ampliar una familia,
pero para poder encajar mis deseos con los del otro, especialmente en el caso de la adopción, yo creo que en cualquier tipo de parentalidad, pero en la adopción hay desafíos específicos que tienen que ver con hacer sentido de ese niño, de esa niña, de su origen, también de la parte genética, de la parte hereditaria que muchas veces no se conoce en totalidad, de una historia que en general no ha sido fácil y en ese sentido eso me conmueve a mí o me detona diferentes emociones porque también eso choca de alguna forma con mi historia. Entonces, Ada y yo en el libro decimos que el amor es necesario, pero solo amor muchas veces no basta para este proceso. Ujú. Conversamos con la psicóloga especializada en temas de niñez, educación y adopción, Leire Fernández, coautora de Guía de Acompañamiento para familias adoptivas. Y ahí preguntarte dos cosas, ¿no? Ustedes lo hablan en el libro, pero quizás como para usar como los titulares, ¿no? ¿Cuáles sientes tú que son más repetidamente los conflictos con los que se encuentran las personas cuando quieren adoptar en el proceso? Luego vamos a ver cuáles son los conflictos que aparecen cuando ya tienen el niño o la niña en la casa, pero en el proceso, ¿qué es lo más difícil? ¿A qué debería estar preparada Mm. las personas que quieran embarcarse en esto? Mira, yo te voy a hablar de dos que hablamos en el libro y que también yo los trabajo en consulta, pero que también tienen que ver con muchos mensajes que nos escriben las familias cuando conocen nuestro trabajo. Uno es el tiempo, la espera, y en ese sentido tiene que ver con que los procesos de adopción en Chile pueden durar entre 18 meses. Hemos tenido familias que han esperado por más de 24 meses. Entonces, considerando que muchas familias también llegan cansadas a la adopción o habiendo atravesado varios desafíos y varios duelos también muchas veces, esos 18 meses, 24 meses, si no tienen un sentido, se pueden hacer muy difíciles, mucho más desgastantes. Y en ese sentido, en el libro damos consejos como para que cada persona se marque sus propios objetivos y que lo aprovechen no como un tiempo muerto, sino como un tiempo para generar más recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver a veces con los requisitos que desde los organismos acreditados para adoptar solicitan a las personas. A veces las personas llegan con mucho miedo porque sienten que hay una evaluación, que una psicóloga o un trabajador social van a tu casa, se meten, te hacen muchas preguntas, y eso hoy en día está cambiando hacia un modelo más de donde se confía en esa persona que quiere adoptar y se transforma un poco en quién es esta persona y qué recursos podemos entregarle y podemos trabajar. Pero esa sensación de que quizá no soy apta para ser mamá, quizá me rechazan después de haber vivido varios duelos, como decíamos antes, genera mucha ansiedad. Y nuevamente en el libro y también cuando hablamos con las familias intentamos cambiar un poco ese foco también desde la confianza. Si tú quieres formar familia a través de la adopción y estás en este proceso, tómalo como un proceso para generar más recursos, para que ese proceso se te haga más agradable, para disfrutarlo más y para poder enfrentarlo mejor con los momentos más difíciles que posiblemente los va a tener. Claro, yo creo que se repite una y otra vez el tema de las expectativas, ¿no? Y probablemente por eso, entre otras cosas, hay cuestiones que son muy prácticas que ustedes proponen aquí en esta guía de acompañamiento para familias adoptivas, pero sobre todo ustedes trabajan de manera consistente en el tema de las expectativas, de Mm. reconocer que sabemos poco, de que cada caso es distinto, pero que en general aparecen ciertos desafíos comunes a los procesos de adopción. Y para cerrar, ¿no? A propósito de que tú nos contabas que Leire Fernández, tu coautora, se le ocurre la idea de este libro cuando ella ya adoptó, cuando está en la casa, ¿cierto? Con su hija. Entonces, ¿cuáles sientes tú que son los desafíos más grandes que aparecen ahí en ese momento de cohesión o de ajuste, ¿no? O de Mm. ajuste para la cohesión. Sí, yo creo que el mayor desafío tiene que ver con conocerse. Y en ese sentido hay que esperar la toma de recursos, de soluciones,
porque precisamente por las expectativas que estábamos comentando, porque yo cuando mi hijo llega a mi casa yo puedo sentir que me faltan recursos y que me muero de miedo, o puedo sentir que lo tengo todo controlado porque ya preparé la pieza y ya preparé la ropa y ya preparé el colegio. Eh, entonces, como esas expectativas son inevitables, porque las personas las tenemos, yo creo que el desafío es poder llegar a conocer al hijo y que el hijo me conozca a mí sin que esas expectativas interfieran. Y para eso es necesario el tiempo, porque independientemente de cómo se llame mi hijo, de la herencia genética que pueda tener, donde yo no he participado, tengo que poder mirarlo de la manera más limpia posible, y tengo que permitir que él me mire a mí de esa manera y que nos conozcamos y que podamos empezar a compartir y a formar familia. Y eso lleva un tiempo, y muchas veces esas expectativas, esa presión social también, ya debería llamarte mamá, por ejemplo, que pasa Mm. en la adopción. ¿Y por qué no te llama papá si ya hace 2 años que está con ustedes? Hace que yo me apure, empiece a buscar soluciones y no permita tampoco conocer de verdad a mi hijo más allá de su bagaje, de su mochila, y eso interfiere con la relación. Entonces, muchas veces yo creo que ese desafío en la llegada tiene que ver con eso, con que los niños tienen su manera de responder al hecho de que los han llevado de un lugar a otro y ahora le dicen que tienen que llamar mamá o papá a alguien y yo extraño el lugar de donde vengo. Y desde la lógica del adulto muchas veces nos angustiamos, nos apuramos y no dejamos que ese proceso se dé. Y muchas veces hay que buscar apoyo y ayuda y preparación, pero a veces tampoco dejamos ese tiempo de observar que es necesario en toda relación. Desde Mm. un bebé que nace con su mamá, lo primero que tiene que hacer es conocerse, olerse de todas las formas, en este caso también. Sí, no, y te escuchaba, Lady, y sin duda tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Eso también pasa con los hijos paridos. O sea, yo escucho a mis amigas con hijos, por supuesto que es distinto el énfasis, ¿no? Pero con mis amigas con hijos y me dice que a medida que los ven crecer hay una extrañeza constante de dónde saco eso. Es como, ¿y por qué reacciona Sí, así, ¿no? Y es como, yo no le enseñé eso, su papá no le enseñó eso. Entonces, claro, ahí quizás tenemos más normalizado que eso sucede en el sí, mundo cotidiano de las familias con hijos que han nacido de ellos mismos, y esperamos que eso sea más instantáneo en la adopción cuando realmente es exactamente lo sí, contrario, porque hay más desafíos, hay más historia, hay muchísimo. Lo bueno es que hay herramientas y por eso sí. celebramos muchísimo la guía de acompañamiento para familias adoptivas desarrollada por la periodista Leire Fernández y la psicóloga Anil Brignoni, lo dije al revés. La periodista Daniel Brignoni y nuestra entrevistaria, la psicóloga Leira Fernández. Muchas gracias, Leire, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, Antonella. Bueno, y nosotros les dejamos invitados. Este libro fue editado por Forja, lo pueden encontrar en librerías y, por supuesto, a través de las redes de Forja, Editorial Forja. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.